Tenemos la última conferencia que la va a dar Rodolfo Neira, que es un médico chileno que trae muchos fans, por lo visto, que se ha dedicado a la medicina profunda y a temas de salud y de felicidad. Es instructor en medicina de estilo de vida de la Universidad de Chile, investigador independiente y fundador de Medicina de la Conciencia. Muchachos, muchachas, con ustedes Rodolfo Neira y su charla Herramientas cotidianas para conectar con tu misión de vida. Un aplauso, por favor. Muchos fans, Rodolfo, muchos fans. Un gusto. Ahí está, el escenario es todo suyo. Ahí está. Buenas, ahí sí, unos. Qué lindo. Vamos a sacarte un poquito. Bueno, primero que todo, quiero agradecer a la organización porque tener espacios de este impulso, de esta pasión y de esta motivación, creo que hoy día no solamente es maravilloso, sino que es muy necesario. Agradecer también su valentía, entendiendo que el área de la salud, cuando ingresa en el mundo de lo que siempre debió ser, ¿cierto?, la integración, vemos que hay que atreverse y ellos lo están haciendo en contra de viento y marea, así que los felicito por la valentía, a todos los organizadores un aplauso a ellos también por la valentía y por hacer de esto una realidad que es algo que para ustedes es evidente, pero que para muchas personas aún no lo es. Y quiero partir desde ahí, porque el desafío que hoy día tenemos de conversación un rato de cómo integrar lo que hacemos cotidianamente con la misión, no es tan sencillo, pero creo que podemos lograrlo, si es que lo indagamos juntos. La idea es que al final tengamos alguna interacción, si es que ustedes desean, de algunas preguntas o inquietudes o cuestiones que les gustaría también levantar. Y la pregunta que yo me hacía es ¿por qué yo y ustedes estamos acá? Una pregunta interesante que la podríamos ver a niveles superficiales o a niveles más profundos. Si uno piensa que estamos acá porque es un espacio abierto, entretenido, familiar, lleno de elementos positivos, donde vamos a aprender ciertas cosas, donde vamos a compartir con amistades, con familia, con etcétera, parece ser que podríamos quedarnos hasta ahí y sería bastante adecuada esa respuesta. Pero todo lo que nos congrega hoy día acá es diferente, desde mi punto de vista. Es esa superficie más una profundidad que, independiente del conocimiento que ustedes tengan de ello, en mayor o menor medida, con mayor conciencia o menos conciencia de ese estado, hoy día nos congrega una resonancia. Es una frecuencia. Es una frecuencia que ustedes y yo y los que estamos acá, los generadores del proceso, los organizadores, los productores, están vibrando en lo mismo, que no se observa, pero que se siente. Y desde ahí entonces a ustedes y a nosotros, a todos los que estamos hoy día congregados, nos vuelve diferentes. No mejores, no peores, sino que diferentes. Y esta diferencia es sustancial para lo que viene. Y es maravilloso que ustedes hoy día se dispongan a participar de estos festivales que, como su nombre lo dice, Prana Fest, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos seres pránicos. Y empezar a entenderlo desde ahí, créanme que les va a aproximar una vida absolutamente llena, no solamente del bienestar como hoy día la búsqueda que impera, sino llena de satisfacción. Comprender la vida desde la visión de que somos seres bioenergéticos, somos seres bioeléctricos, somos seres bioelectromagnéticos. Cuando uno comprende eso en profundidad, no quiero tocar ese tema hoy día, pero vamos a ir tocando poquito a poco, créanme que la noción de la realidad empieza a cambiar. Y ahí quiero meterme entonces con lo que hoy día está ocurriendo, con esto que no es casual. El que ustedes han elegido venir para acá no tiene nada de casualidad. Es algo que debió ocurrir y debíamos estar acá conversando. ¿Por qué? Porque lo que vemos hoy día en el mundo es una gran cantidad de avances, ¿cierto? Avances tecnológicos principalmente, donde la inteligencia artificial está haciendo de la suya. Pero, interesantemente, lo que hoy día nos congrega no es aquello. Lo que hoy día nos congrega es una transformación que estamos buscando y que anhela nuestra alma. Es una transformación muy profunda. Y esa transformación obedece ya no a responder nuevas preguntas. No, obedece a, según yo creo, a cuestionar viejas respuestas. Y es ahí donde estamos acá. A cuestionar lo que antiguamente dábamos por sentado. Lo que antiguamente pensábamos que era normal. Y efectivamente, todavía hay muchas cosas que son normales, pero no por ser normales son fisiológicas.
Entonces, por ejemplo, el día de hoy, uno podría ir por la calle y escuchar que hay personas que dicen que comer frutas es casi una herejía nutricional, ¿cierto? Podríamos pensar que escuchar de repente que exponerse al sol es hacer una cosa catastrófica que te induce al cáncer. Podríamos pensar que dejar de comer un día puede ser algo tremendamente perjudicial para el cuerpo. Todas esas cosas están normalizadas. Sin embargo, hoy día sabemos que eso, aunque es normal por curva de distribución, está completamente alejado de lo que el ser humano requiere. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que en la vida hemos ido a la deriva. Y hemos ido en un formato donde aceptamos las cosas que nos dicen. Aceptamos las cosas que nos dicen las universidades. Aceptamos las cosas que nos dicen las autoridades, los profesionales, los académicos. Y cuando uno acepta sin indagar, sin reflexionar, ocurre que empezamos a vivir una vida que parece ser una vida normal, pero que está lejos de nuestra verdad. Hoy día entonces el mundo nos pone en un momento muy importante, en un punto donde aquello que hacía sentido, hoy día deja de hacer sentido y se explora entonces la disonancia cognitiva, donde nos dicen A y uno sabe internamente que no es A, aunque nos digan A. Cuando tú vas al cardiólogo le dicen no, lo que pasa es que el colesterol es así y así. Y lo que tenemos que hacer entonces es bajar el colesterol y vamos a tener que tomar esta pastilla para siempre. Aunque no sepas nada de lo que hay detrás de esa pastilla, tú sabes que algo no resuena ahí. O cuando te dicen que eres hipertenso y estás condenado para ser hipertenso toda la vida, algo en ustedes también dicen, sí, pero hay algo más. Y nos van a pasar unas pastillas que exclusivamente lo que hacen esas pastillas es tapar lo que está compensando el daño profundo que no estamos viendo. Y eso imagínense en todo el resto de las enfermedades, que no es más que un desequilibrio que hemos instaurado en nuestro cuerpo producto de una vida en inercia, de una vida en la cual vamos en un formato completamente no consciente, caminando y viviéndola, pero no experimentándola de fondo. Lo que quiero contarles hoy día es un camino que me ha llevado a ciertas conclusiones parciales y quiero compartirlas con ustedes para ver si en ustedes puede presentarse la disonancia cognitiva o la resonancia álmica. Ese es el gran cambio que viene hoy día. Su patrón de verdad ya no obedece a lo cognitivo, ya no va a obedecer a lo que leen o escuchan por sí solos, sino que ustedes se van a dar cuenta que aquello que viene de afuera como información va a tener que ser escrutado por su corazón. Si eso no resuena, ustedes pueden actuar como si pensasen que es verdad, pero internamente saben que no es verdad. Cuando alguna patología antiguamente nos enseñaron en la universidad que era crónica, pensábamos y nosotros sabíamos como médicos que eran crónicas y nos creímos ese cuento y todavía se sigue enseñando como por ejemplo que la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica y que tiene mucho que ver con la herencia, cosas completamente falaces. Sin embargo, hoy día todavía existe el policlínico de crónicos, imagínense. ¿Y qué ocurre hoy día? Que aquella información ya ha empezado a generar una disonancia interna, no en todos por supuesto, en un grupo. Y ese grupo entonces que siente que aquella información no está resonando, sino que está disonando, es el grupo que hoy día nos encontramos acá. En mayor o menor medida, así que yo les quiero agradecer que nos demos un aplausito hoy día, porque estamos entrando en disonancia. Y ese cuestionamiento es la base. Ese cuestionamiento que están teniendo ustedes, consciente o inconscientemente, es la base para generar la transformación. ¿Y transformación de qué? De lo que vamos a hablar, de la misión. Porque podríamos decir, ¿pero qué misión? Si acá venimos a vivir la vida, pero es que esto es un nicho muy especial. En el nicho que estamos viviendo acá hay un gran porcentaje que sabe internamente, sin que nadie le haya enseñado, que existe una misión de vida, que existe un proceso evolutivo álmico, que existe aquello. No nos van a enseñar eso, lo vamos a sentir, y lo vamos a sentir profundamente. Pero lamentablemente la cantidad de distracciones que tenemos, la cantidad de ruido, la cantidad de contaminación, la cantidad de intoxicación que el ser humano hoy día está expuesto, voluntaria e involuntariamente, nos lleva a que nos perdamos y nos hemos dejado de recordar. Entonces el recordarnos es urgente. Y todas esas instancias, las que ustedes van a ir ahora y los que van a ir más adelante y donde nosotros vamos, todas estas instancias son de recordarnos en comunidad. ¿Recordarnos qué? Que nos perdimos. Que este viaje que hemos llevado de vida a la deriva, ¿cierto? Este viaje nos está llevando a dos lugares. Independiente del nivel de bienestar que logren,
independiente del nivel de bienestar que logren, este viaje a la deriva, sin considerar la transformación humana, los va a llevar a dos lugares que ustedes saben a qué me refiero: a la enfermedad física y a la insatisfacción. Sí o sí. El problema es que aceptar aquello no es tan sencillo. Porque ¿por qué voy a tener insatisfacción si tengo todo el checklist resuelto? Si tengo todas las necesidades básicas resueltas. Porque ahí viene el tema de la misión. Cuando el ser humano no entra en su camino de misión, que vamos a ver después cómo lo defino parcialmente, lamentablemente independiente de todos los saberes externos, de toda la vivencia, esa insatisfacción va a aparecer sí o sí. Porque hay una pulsión detrás de la vida, una pulsión que nos lleva a enfrentar la vida desde la misión y no solamente desde el checklist social. Entonces cuando nos dicen, y bueno, ¿y qué herramientas disponemos para poder llevar a cabo ese camino del misionero, esa misión que encarnamos? Si es que queremos verlo así. Y ahí podemos ver que existe nuestro cuerpo físico. Y nuestro cuerpo físico no está acá solamente para ser cuidado sin ninguna función aparte. El cuerpo físico efectivamente está para ser cuidado, vigilado, ocupado, utilizado, pero desde un estado de conciencia, que permita entonces entender que lo físico siempre está en función de algo más leve. Es decir, que el cuerpo físico y todo lo que hagamos con él está en función de algo más leve. Y eso más leve, que podemos llamar cerebro-mente, está en función de algo más leve, corazón-alma. Y eso, corazón-alma, que está en función también de algo más leve, el espíritu. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, que está en boga, ¿verdad? Maravilloso, que al menos sea una tendencia, es porque estamos reconociendo en esta pérdida que estamos, en este humano pecador. ¿Qué es lo que es pecador? De pecarum, ¿cierto? Del griego, que significa dar palos de ciego. No significa hacer nada malo. Significa que voy ciego por la vida. Somos pecadores, efectivamente. Hasta que en algún momento descubrimos que cuando voy por acá, chupaya, hay una pared. Chuta, me quemo o me caigo. Discernimiento. Y ahí empieza a ocurrir el discernimiento. Donde cuando hago B, sucede A. Y cuando hago C, sucede D. Pero el discernimiento tiene que estar acompañado inicialmente de un proceso biológico, porque somos entidades biológicas y el resultante de lo biológico es el electromagnetismo. Entonces, cuando yo decía, bueno, que se habla de que somos seres de luz, y en efecto, lo somos. Si pensamos en 1920 ya se estaban hablando de lo que se llaman los fotones ultra débiles, que emiten uno de los elementos más importantes del cuerpo humano, que son las mitocondrias. Las mitocondrias generan pequeños destellos de luz sincrónicos, como si fuese una clave Morse hacia las otras células. ¿Se dan cuenta de eso? Se comunican entre mitocondrias a través del estímulo de radiaciones de fotones ultra débiles, no visibles por el ojo humano, por supuesto, y que van del rango del rojo hasta el ultravioleta. Todos esos espectros, nuestras celulitas se están informando. Entonces aquí viene el primer concepto que quiero que compartamos hoy día. Cualquier cosa que hagamos con el cuerpo físico es una información. Todo lo que hagamos. Estar acá abajo de los árboles, ¿cierto? Estas coníferas que están acá no solamente tiran los aceites esenciales del pino, ¿cierto? Sino que también tiran sustancias no aromáticas volátiles como los fitóncidos, que nos relajan, nos tranquilizan, activan el parasimpático, baja la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca. Y no estamos dándonos cuenta de eso, porque estamos separados. Entonces, la integración de la comunidad que hoy día viene, al ser humano 2.0 que llamo, parte con ustedes. Porque ustedes van a cuestionar las viejas respuestas que hoy día sabemos que tenemos que cuestionarlas, porque los resultados son absolutamente insuficientes. Si hubiésemos visto que tenemos una población humana feliz, saludable, longeva, vital, vigorosa, ¿qué nos vamos a meter a cambiar las cosas, cierto? Pero cuando vemos que es todo lo contrario, mantenerse en la caja y no explorar lo que hay afuera es inmoral. Ni siquiera no está bien, sino que es absolutamente inmoral cuando disponemos de las herramientas para hacerlo. ¿Qué ocurre? Que por supuesto cualquier cambio de paradigma es rápidamente rechazado, rápidamente violentado y ridiculizado.
Y ahí viene entonces la fuerza de la certeza interior. Pero la certeza interior no es algo que se pueda comprar en la esquina. ¿Me da un kilito de certeza interior, por favor? No. Debe suceder desde un camino biológico inicial, porque lo biológico inicial está en función de algo que es más leve, que es la integración cerebro-mente. Entendiendo que el cerebro es el mecanismo incorporado del cuerpo físico para interaccionar con el plano colectivo de la mente. Vamos a ir para allá. Entonces, primero, ¿cómo logramos comprender que en lo biológico, qué recibe de información? ¿Qué informamos cada día al cuerpo? Varias cosas. La primera cosa que informamos es la nutrición, ¿cierto? ¿De qué vamos a nutrir nuestro cuerpo? No solamente lo que nutre mi tubo digestivo. ¿De qué se nutre tu vida? ¿Se han preguntado eso? ¿Con qué nutro mi vida? Y la nutrición tiene varios aspectos, varias dimensiones. Puede ser primero el plano nutricional alimenticio, ¿cierto? Y dentro del plano nutricional alimenticio tenemos varias cosas. Tenemos el qué comer, el cómo comer, el cuánto comer, el a qué hora comer. O sea, son varios factores, ya no solamente el qué, sino que se nos ha complejizado. Que uno dicen que son carnívoros acérrimos, que el otro es el vegano furioso, que el otro es el no sé cuánto. Tenemos todos los espectros hoy día. Pero la pregunta, ¿pero con qué estás resonando tú? ¿Qué te resuena? Si yo voy caminando y me encuentro una papaya, o me encuentro una manzana, y me encuentro un conejo, ¿qué va a pulsar? Y el conejo está ahí quietito, lo puedes cazar. ¿Qué va a pulsar en ti? ¿Ir a cazar el conejo o comerte la manzana? No sé, una pregunta completamente válida. Pero como no estamos escuchando, sino que estamos repitiendo lo que dicen, lo que hacen, los efectos, lo que ocurre, el resultado, el antes, después que vemos constantemente en las redes, nos vamos perdiendo. Y vamos dejando entonces el sentido común como el menos común de los sentidos, donde hoy día incluso podemos pensar que comerse una fruta es como peligroso porque tiene azúcar. Y claro, y te dicen que no, porque efectivamente el azúcar es muy mala, pero claro que sí, pero la fruta no tiene ninguna posibilidad de generar daño. Mírenla, pobrecita ahí, lista para ser cosechada por las manitos que tenemos nosotros. Miren la mano, manos de cazador, ¿verdad? Colmillos de cazador, no. Este formato de que nos perdimos en el camino genera entonces que tengamos que dar la pausa, que es la segunda dimensión más importante después de la nutrición. Nutrición informando. ¿Pero a quién informa la nutrición? Informa dos sensores biológicos. Entonces dijimos que íbamos a hacer un camino ascendente del cuerpo físico al cerebro, la neuroquímica del cerebro, al estado de la mente, a la regulación, alma-corazón y finalmente la vinculación con el espíritu. Estamos recién en la parte biológica y en la biología tenemos dos sensores que son fundamentales: mitocondria y microbiota. Dos sensores. ¿Y qué sensan? Sensan cada cosa que ustedes hacen. Desde que se levantan en la mañana hasta que se duermen en la noche. Y todo su sueño. Todo eso está siendo sensado sigilosamente, meticulosamente sensado por la maquinaria mitocondrial. ¿Y qué son las mitocondrias? Son estos faros energéticos que están dentro de las células del cuerpo humano. Son faros que hoy día sabemos que son baterías. Baterías que entonces requieren carga. ¿Y qué pasa con las baterías del auto cuando no nos preocupamos de ellas? ¿Qué sucede? ¿Han visto cuando uno... A mí me pasó. Levanté el capó y había una sulfatación, pero terrible. Claro, porque no la había considerado. Uno pensaba que iba a funcionar toda la vida ahí hasta que me dejó en pana y y la batería se paró. Eso imagínense nuestras células, por no considerarlas, porque nadie nos dice que están las mitocondrias ahí esperando recibir información adecuada. No saben, nosotros no sabemos qué información entregar, nosotros levantamos en la mañana y empezamos a hacer las cosas. Se acaban de hacer las cosas y empezamos a tratar de distraernos un rato, y después de distraernos un rato a dormir, y después de dormir partimos nuevamente el día, empezamos a trabajar, a hacer las cosas, comemos un poquito entre medio lo que vaya quedando y volvemos al circuito. ¿Y en qué momento entonces la mitocondria está sensando algo coherente? Entonces aquí tenemos la primera cosa más importante, que en el cuerpo tenemos dos sensores que ellos deben recibir información. Y cuando hablamos de información, a la mitocondria no le interesa mucho qué proteína llega. Lo que le interesa es cuál energía habita en la molécula que llega. Porque la bioquímica es un desenlace secundario
de la energía que subyace, de la física que subyace y de la matemática ahí detrás. Pero pensamos que todo es bioquímica y nos damos cuenta que al final del día, cuando uno ve el funcionamiento celular en la mitocondria, es una batería que genera energía. Energía que hace destellos de fotones ultradébiles. Entonces, cuando uno piensa que da lo mismo a la materia prima que ingrese, estamos en un error. Necesita que la batería que nosotros tiene el cuerpo sea coherente con ese elemento. Entonces, estos dos sensores, mitocondria y microbiota, sensan lo mismo. La microbiota, recuerden que es ese acúmulo de bacterias, virus, hongos y protozoos que habita en la Tierra desde siempre y que nos colonizaron cuando nosotros llegamos a la Tierra. Fuimos colonizados por ellos y ellos ¿qué nos van a entregar? La tecnología gigantesca que tiene su genoma. Tecnología que tienen 3.500 millones de años estos microbios. 3.500 millones de años versus los 4 a 7 millones de años que tiene el homínido. Entonces, cuando ellos nos invaden a nosotros, se genera un pacto microbiano. Y ese pacto microbiano era, chiquillos, ustedes son los humanos, nosotros somos los microbios, nosotros la llevamos acá en la Tierra, somos los dueños de la Tierra, pero ustedes nos caen bien y los vamos a colonizar. Así que ustedes tranquilos, ustedes dennos comida nomás, ¿ya? Dennos descanso, comidita, luz solar, y nosotros les vamos a entregar un genoma extraordinario. ¿Qué genoma extraordinario? Dijimos nosotros. Un genoma. ¿Cómo eso si nosotros tenemos otro genoma? Sí, pero su genoma solamente es el 20% de lo que ustedes son. El 80% de lo que es el ser humano obedece al genoma microbiano. Y grábense eso, para adelante. El 100% del hologenoma humano, el 80% de eso es de origen microbiano. Y el 20% restante, origen humano. Y eso quedó muy claro cuando en las dos revistas de ciencia más importantes, ¿cierto? El 2001 en Science y en Nature, publicaron el gran proyecto Genoma Humano. Estaban todos expectantes, porque aquí íbamos a descubrir la panacea y no había ninguna enfermedad más. Mire cómo estamos 23 años después. ¿Y qué ocurrió? Silencio en la ciencia. Porque se dieron cuenta que la cantidad de proteínas que codificaba el genoma humano era como para 3.000, 4.000 proteínas. Entonces significa que el genoma humano codificaba casi para lo mismo que el gusano de tierra o la mosca de la fruta. Chupay, nosotros ahora somos tan complejos. ¿De dónde venía nuestra complejidad? De la interacción endosimbiogenética con los microbios, con las bacterias. Lynn Margulis, ¿cierto? En los años 60 hablaba de esta teoría endosimbiogenética. Mujer, vilipendiada en esa fecha, por supuesto. Galardonada en el 2011, póstumamente. Entonces es interesante esto porque cuando uno sabe que la microbiota entonces es un sensor biológico importantísimo y recibe todo lo que usted hace en el día, ¿qué piensas en tu día? ¿Cuál es la emoción que emerge en tu vida? ¿Qué haces en tu vida? ¿Qué comes? ¿Cómo respiras? ¿Cómo te mueves? ¿Cuánto te mueves? ¿Cuánto te expones a la luz del sol? ¿A qué hora te expones a la luz del sol? ¿Cuánto estás respirando el ambiente natural? ¿Cuánto rato estás parado sobre la tierra? Todo eso está siendo censado en forma continua. ¿Cuánto rato descansas? ¿Cuántas horas tienes? ¿Cuántos sueños REM tienes? ¿Cuántos no REM tienes? Entonces, cuando hablamos de salud humana, hablamos de algo que es muy sencillo, que es acordarse de lo que somos. Somos seres que necesitamos de algo fundamental, que es resonar con lo que hago. Fíjense eso. Resonar con lo que decido hacer. No hacerlo porque el otro lo hace. No hacerlo porque está de moda, sino que ir un paso más allá. Y ahí viene la segunda dimensión, la primera dimensión, nutrición, que hablé solamente de la importancia que tiene elegir lo correcto. Ni siquiera vamos a entrar en qué es lo correcto. ¿O quieren que entre lo que es lo correcto? ¿O no entre lo correcto? ¿O entre lo que... No, vamos a hablarlo después. Pero primero, la segunda dimensión. Primero, nutrición. ¿Qué le llega a la mitocondria y qué le llega a la microbiota? Ambos responden a lo mismo. Fíjense qué interesante. ¿Y responden a qué? No solamente a las macromoléculas. Estamos muy preocupados por la proteína. ¿Pero cuánta proteína, doctor? Es que da lo mismo. Da lo mismo, ¿por qué? En un nivel da lo mismo y en otro no da lo mismo. En el nivel nuestro, occidental, da lo mismo porque no existe hoy día en nuestras unidades intensivas pacientes que estén hospitalizados porque les falten proteínas. No existe. Pero sí existen pacientes que están hospitalizados en intensivos porque han tenido mala información a la mitocondria y a la microbiota en forma crónica.
Entonces, primera cosa que recibe como sensor, qué como, cuánto como, a qué hora como y cuánto como. Segunda dimensión, ¿cuánto rato de pausa tengo yo en mi vida? Porque para poder hacer el relevo del discernimiento y la reflexión de lo que voy a hacer tenga sentido en mí y no sea solamente por mera copia, yo requiero de pausa. Lo que se llama el cultivo del tiempo interior. ¿Cuánto rato estamos cultivando nuestro tiempo interior? ¿Qué significa eso? Claro, que me levanto en la mañana y yo ya estoy ocupado hasta que me acuesto. Y cuando ya dejo de hacer las tareas del día, ya no quiero ponerme a pensar en el tiempo interior. Quiero dedicarme a distraerme. Y después me voy a dormir. Entonces el tiempo interior en realidad es una idea bastante vaga, pero lamentablemente si no me hago cargo de ello, la posibilidad de conectar con una neuroquímica que me permita lograr una mente regulada y desde ahí decidir en base a lo que mi corazón desea, no va a existir. Fíjense la vuelta. Yo requiero entonces una pausa que permita que regule mi mitocondria, que restablezca mi microbiota a través de los estilos de vida que llevamos. Por ejemplo, eso que hablamos al principio. Fruta, sol, ayuno. Fruta, sol, ayuno es el desde para cualquier persona que quiera estar en un estado de vitalidad. No existe ninguna posibilidad de que yo, sin pausa, sin sol, sin ayuno, sin fruta, logre vitalidad. Entonces ustedes pueden empezar rápidamente a determinar, ponerle una nota de 1 a 7, 1 a 10. ¿Cómo estoy en sol? ¿Cómo estoy en fruta? Y vegetales en general, ¿cierto? Porque claro, es que nos van a decir que los vegetales, porque hoy día está de moda, los vegetales tienen antinutrientes, doctor. Antinutrientes, ¿cómo está eso? Claro, porque no sabía cómo pegarle. ¿Cómo le pegábamos a la nutrición que durante mucho tiempo ha demostrado ser la más beneficiosa para el ser humano? Cuyo paradigma la dieta mediterránea, ¿verdad? Pero también apareció después la Mediterránea Verde, que demostró que incluso sin animales lograban los mejores resultados, porque no hay ninguna duda científica hoy, aparte de la intención de muchas personas de instaurar una dieta carnívora, de que la nutrición basada en plantas es lejos, pero no por poco, por lejos la nutrición más favorable para la especie humana. De ahí entonces cada uno va a tener que adecuarse acorde al grado de disfunción que tengamos. Pero si yo me como una manzana, me distiendo, no es producto de la manzana, es producto que en mi interior ha ocurrido tal nivel de intoxicación, tal nivel de incoherencia vibracional, que al final ahora la manzana me hace sentir mal. Sin embargo, el pan blanco no. Entonces, ¿qué hago? Como pan blanco. ¿Pasa? Claro que sí. Entonces ahí empezamos a cuestionar, pero doctor, si yo cuando me como la manzana o el repollo, me distiendo, claro que sí. ¿Por qué? Porque llevamos tanto tiempo en una vía procesada, lleno de derivados de glifosato, lleno de estrés crónico, ausencia de sol, ausencia de tierra, lleno de contaminantes, más encima fumo, entonces, y pretendo que mi intestino esté sanito. No, pero no es culpa entonces de la lectina de la lenteja. Déjenla tranquila la lectina, si la lectina incluso a los niveles que la consumimos es anticancerígena. Entonces es importante que recordemos que el patrón de nutrición es importante, pero ni siquiera es lo que comemos. Y este otro concepto, sino que es lo que pienso de lo que como. Entonces cuando estamos comiendo, y yo estoy comiendo a la contra, ¿cierto? Digo, esta cuestión, no debería estar comiendo esto, ¡pum! Listo. No debería estar comiendo esto. ¿Qué dice el cuerpo? Lo que está entrando no es adecuado para mí. Y ahí entramos a un tema que es fundamental, que es entender el poder que tiene la mente en el cuerpo. Porque si podríamos resumir hoy día esto, todo es mente-cuerpo. Pero cuando uno dice todo es mente-cuerpo, uno dice, oye, entonces yo voy a hacer, estamos disponibles para hacer lo que queramos hacer, ¿cierto? Vas a poder ser tú lo que quieras, porque está de moda también, pues yo quiero hacer A y tú puedes ser A, pues, claro que sí, tú puedes ser todo. Sí y no, porque me encantaría jugar tenis como el Nole, como Djokovic, pero no voy a poder jugar como Djokovic. Podría, si es que me esfuerzo muchísimo, acercarme quizá a la cortita, pero nada más.
Porque no tiene que ver con que yo voy a hacer lo que quiera hacer. No, acá hay una cuestión que es mucho más interesante, que tú vas a tener que ser lo que debes ser. Y si no te estás acercando a lo que debes ser, vas a entrar en una carretera que te va a llevar a la insatisfacción. Porque tu alma te va a guiar constantemente a lo que tienes y debes ser. Pero es que yo quiero ser emprendedor porque veo que todos están emprendiendo, entonces también quiero ser emprendedor. Pero es que a lo mejor no es lo que tú tienes que hacer. Porque está de moda, porque tú ves un TikTok diario y ya empezás a ser viral y pues, ¿y qué pasa? Imagínense, le pegas el palo y empieza a irte increíble. Perfecto. Entonces de afuera se ve que le hiciste, pero internamente, ¿qué está ocurriendo? ¿Hay coherencia en lo que está ocurriendo afuera con mi vivencia interior? Entonces hoy día sabemos que la vivencia interior debemos explorarla y no podemos explorarla cuando la información que han recibido nuestros dos sensores biológicos está completamente fuera de lugar. Cuando no le entregamos los 6 principales elementos fundamentales, que se los paso a definir, para que nos vayamos con ese elemento. Y estamos hablando solamente del plano biológico. Ni siquiera estamos llegando a la integración cerebro-mente. En el plano biológico necesitamos nutrición. ¿Qué, cuánto, cómo y a qué hora? La facilita. Poco. Plantas, con ayunos profundos. ¿Y por qué ayunos? Porque no existe una posibilidad de sanar el cuerpo si no le doy un receso profundo de nutrición al tubo digestivo. No existe. Porque tú puedes comer muy limpio, pero estás ensuciando. Puedes comer limpio todo el rato, pero sigues ensuciando, que el proceso de nutrición implica lo que pasa a nosotros en las casas. Podemos reciclar, pero no podemos reciclar todo. Necesitamos entonces siempre pausas digestivas. Pero lamentablemente yo cuando partí el 2011 hablando de las pausas digestivas, me decían, pero ¿cómo se le ocurre que vamos a dejar de comer? ¿Cree que nos muramos? Y hoy día cada vez más es obvio. Es obvio, pero lamentablemente no podemos hacer porque nuestra mente está debilitada y cada vez que yo le entrego mala información a nuestro cuerpo, nuestra mente pierde fuerza. ¿Fuerza en qué? En la capacidad de decir sí y no. Fíjese, las palabras que decimos con más frecuencia, ¿cuáles son? Sí y no. ¿Cuáles son las palabras que menos reflexión tenemos? Sí y no. ¿Y tienen efecto el sí y no? Tremendos efectos. Cada vez que digo sí, abro la puerta. Cada vez que digo no, cierro la puerta. Imagínense el efecto que tiene si lo tiramos a largo plazo. Entonces el estado de mente regulada no es un estado de mente que se compra también en los locales. Me da un kilito de mente regulada. No existe. Entonces ahora empezamos a vincular. Esta biología está en función de un cerebro que lamentablemente por defecto no viene integrado. ¿Pero podemos integrarlo? Claro que sí. Y los niveles biológicos que requieren para poder lograr la integración bioquímica del cerebro son una nutrición rica en alimentos que sean coherentes con tu vida. Piénsenlo. ¿Qué es coherente con mi vida? ¿Es coherente el costillar de cerdo? Perfecto. Si es coherente en tu nivel de vibración que habitas, acceda al costillar de cerdo. Pero si tú estás en la puerta donde ya no quieres entrar ahí, pero es que me dijeron que acepta eso que estás viviendo y no entre en el costillar de cerdo y entra quizás en un timbal de algo rico que te guste hacerlo en base, no sé, a lentejas con un rico masala que están mostrando allá nuestras amigas. Como quieras. Pero lo importante es que, como dije, no es lo que comes, es lo que crees de lo que comes. Es lo que piensas de lo que comes lo que hace el efecto. Entonces, en un día tu mamá, tus padres del sur te vienen a agasajar con una tremenda parrillada, tú hace años que no comes, y bueno, le puedes recontextualizar incluso aquello. Lo recontextualizas y lo comes igual, no pasa nada. Porque eso estamos hablando de un cerebro flexible, pero el cerebro no está integrado todavía. Entonces, nutrición, ayuno, circadiano, nutrición basada en plantas circadiana, con ayuno intermitente y ayunos profundos mensuales. Eso es como una receta como desde. Como en 8 horas, basado en planta principalmente 85-15%, 85% plantas, 15% lo que quieras. Agrega un ayuno de 24 horas semanal. Hace 3 o 4 sesiones de cetosis profunda trimestrales. Y
permite entonces que habites la pausa en los momentos de ayuno. Habita la pausa en los momentos de ayuno, logra entender que si tú, como eres ser pránico, no logras compensar tu patrón respiratorio y no lo logras regular, no vas a poder acceder a la mente regulada. El patrón respiratorio entonces es otra condicionante. Dijimos pausa, pero en la pausa agrégale varios elementos. Agrega el elemento de las plantas, ¿cierto? De los fitoncios de los árboles. Agrega el elemento de la tierra. Agrega el elemento del sol. Y le agregas también respiración. Estás haciendo un maravilloso 4 en 1. Respiración, sol, tierra y árboles. Ya estamos entrando entonces en la fase de regulación autonómica por excelencia. Ese combo, que les digo, es un combo de regulación autonómica, que significa que poner a tono el sistema nervioso simpático con el parasimpático, ¿verdad? Lo que decía la doctora al principio, ese estrés crónico, que hoy día ocurre que ese estrés crónico de baja intensidad no percibido, es decir, ya no lo percibo, pero estoy crónicamente estresado. Entonces necesitamos estos espacios donde lo empecemos a meter en el cotidiano y lleguen a transformarse como lavarse los dientes. O lavarse los dientes es muy orgásmico. No, pero lo hacemos 2 veces, 3 veces al día, porque ya está instaurado. Acá es lo mismo. Yo requiero generar esa voluntad. Y la voluntad, ¿quién la determina? La fuerza de la mente. Pero que tenemos una sociedad cada vez más debilitada. Y para forjar entonces una mente fuerte yo requiero decidir. Y la decisión va a depender de ti profundamente, de definir qué voy a comer en mi vida hoy, en este ambiente, en esta circunstancia social, en esta situación geolocal. Esto voy a comer. Este va a ser mi patrón. ¿Por qué? Porque resueno en él. Pero es que al lado están comiendo cadáveres, ni un problema. Permítelos. Porque uno va a tener que comer aquello que resuena en ti. Entonces, ¿para todos esto? No. Es para cada uno. Porque el problema no es lo que comes, es lo que crees de lo que comes. Y si yo estoy convencido que este es mi patrón de nutrición, perfecto te va a ser. Ahora otra cosa es que la respuesta biológica de la microbiota no sea lo que espera. Porque ¿qué espera la microbiota? Espera fibra. La fibra de la manzanita, la fibra de la zanahoria, la fibra de la lentejita. Eso quiere. No quiere hacer fermentación proteolítica de los animales. No quiere eso. Quiere hacer fermentación sacarolítica de los azúcares nobles. Por supuesto, no los azúcares procesados, eso es bastante obvio. Pero la chirimoya, ¿han comido chirimoya? Que levante la mano que no le guste la chirimoya. ¿Sí tiene que haber? Bueno, pero poco. Hay alguien que no le gusta. Debe haber estado harinosa esa. No, estaba harinosa. No. Es que la chirimoya. Entonces, es que las respuestas están ahí si son sencillas. Un durazno jugoso, un nectarín, una sandía jugosa. El cuerpo, cuando llega a niveles de sostenibilidad, no requiere nada. Porque requiere un electromagnetismo. Que eso es para otro capítulo. Pero se los paso como un spoiler, ¿se llama? Un spoiler. No necesitamos ni siquiera eso. Pero por ahora sí. Por ahora sí, para limpiarnos, porque lo que vamos a hacer con la fruta no es nutrirnos. Si la fruta no nos va a nutrir. La fruta te entrega 2 cosas. Te entrega un poco de energía y te entrega agua. ¿Pero qué agua te entrega? Te entrega un agua plasmática. Te entrega un agua ordenada. El único agua que tú formas te la está entregando la fruta. ¿Y lleno de qué? De polifenoles. ¿Y los polifenoles qué son? Los polifenoles son aquellas sustancias biológicamente activas que solamente habitan en el mundo de las plantas que hacen que la información sea coherente. Todos los procesos de eso que hablan que esto es antiinflamatorio, que esto es anticáncer, que esto es para el metabolismo, que esto es para la diabetes, que esto es para la presión arterial. ¿Qué es eso? Polifenoles. No es una proteína que viene aquí a ayudarte a la diabetes, no. Son aquellos elementos que incluso habitan en la miel. Más de 208 polifenoles en la miel. Pero doctor Weiter, la miel es mala. ¿Has escuchado eso? Oigan, pero la miel, la mielcita. Un plátano también está condenado a muerte el plátano. La palta, media palta. ¿Cómo media palta? 2. Bueno, está carísima en todo caso la palta. ¿Pero a dónde voy? Que es la información. Piensen en esto. Cada vez que ustedes coman algo,
Piensen en la información que subyace a lo que comen. ¿Qué información subyace? ¿Hay gratitud en esa cosa que están comiendo? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay vibración? Ustedes comen vibración. Comen un campo. Ya llegó el tercer spoiler. Lo único que nos puede sanar es el campo. No es una nutrición, no es una técnica de respiración, no es una emoción, es el campo que emites. Y el campo que emites es una mezcla entre en tu estado interior y la emoción que emerge de ese estado interior. Entonces, doctor, quiero sanarme un cáncer. Claro que sí, maravilloso. Pero ¿qué habita en ti? ¿Por qué quieres sanarte del cáncer? Porque es una enfermedad. ¿Ya? ¿Y qué te genera? Me genera miedo, perfecto. ¿Y qué vas a hacer con ese miedo? Voy a transformarlo. Perfecto. Primera etapa entonces. La única posibilidad de sanación no es ninguna dieta antiinflamatoria. Es el estado interior que logres. Y el estado interior que logres, por supuesto, que está supeditado a cada cosa que hago. Lo que como, lo que digo, lo que pienso, lo que siento, lo que vivo. Ahí entonces entiendo una magia de esta vida, que es que mi pensamiento es eléctrico. ¿Y mi pensamiento eléctrico va a estar supeditado por lo que como? Claro que sí. ¿Y si como muerte todos los días, cómo está tu pensamiento? Piénsenlo. ¿Y si como leve? Brotes, agua de mar, fruta, vegetales, sopitas, cremas, verduras, algas, setas, leguminosas. ¿Cómo será la levedad de esa energía? Versus la otra. ¿Hay alguna mala o buena? ¿No? Hay diferentes niveles de frecuencia. ¿A dónde quiero apuntar yo? A un nivel de frecuencia que me permita entonces gobernar un estado interno. ¿De qué? De amor. Y ese es el cuarto spoiler. Lo único que sana ni siquiera es el campo, sino que es el campo derivado del amor. ¿Pero qué amor? ¿El amor por quién? No, el amor como campo, que es la información del electromagnetismo que deriva de nuestro corazón. Es un estado que ya está medido incluso. Mi mente, entonces, que envía electricidad, es una mente eléctrica, con un corazón magnético. Entonces ahí empezamos a entender que esto que hoy día entendemos que es la creación de la realidad, no es que yo quiera para adelante y anhelo, intenciono, lo te dicen. No, pues no funciona. Si el universo le da lo mismo lo que intenciones. El universo solamente va a responder a lo que tienes, a lo que eres. Y lo que eres es un campo electromagnético. Ese campo, entonces, que habita en ti, en tu presente, va a determinar la vivencia del futuro. No al revés. No puedo yo promover una vivencia futura si en el estado presente no lo estoy habitando. Entonces, volvemos a la biología. Primer paso, cuerpo biológico. ¿Qué como? ¿Cómo respiro? ¿Cómo me muevo? ¿Cuánto me muevo? ¿Cómo descanso? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cuánto tiempo tengo de pausa y de tiempo interior? ¿Cómo me relaciono con la naturaleza? ¿Cómo me relaciono con los animales? Ahí tenemos varias dimensiones, ¿cierto? Entonces ustedes en su casa van a llegar a analizar cómo estoy en la nutrición, cómo estoy en naturaleza, cómo estoy en descanso y sueño, cómo estoy en movimiento, cómo estoy en relaciones humanas, cómo estoy con el contacto con la naturaleza. Y hagan un escalafón y vean dónde están sus puntos de productores que yo como orgánico, maravilloso, purito. Ya, pero ¿todos los días? Sí, pues claro. Ah, bueno. Todos los días, ¿no? No necesitamos comer todos los días. El cuerpo requiere, recuerden que la única forma que el cuerpo entre en reparación, reciclaje y limpieza es ayunando. No existe otra forma. Yo he intentado buscar otra forma para no hacerlo, pero no hay. No hay. ¿Por qué? Porque el estado de ayuno profundo, me ha hablado de cetosis, sobre 2 milimoles por litro, es un estado fisiológico.
No es un estado como, no, que está de moda, entonces no, 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 no. Se nos olvidó que debíamos ayunar, pero lamentablemente como tenemos disponibilidad 24/7 de comida, incluso en el velador, imagínense, va acostado al velador. Aparece algo de repente ahí, como que se reproducen cosas dulces ahí. Es rarísimo. Es como un emporio en el velador, ¿viste eso? Entonces, hoy día tenemos la oportunidad, chiquillos y chiquillos, esto vamos terminando para dejar un par de preguntitas, a transformar nuestro existir. No a tener una vida con bienestar, no, si eso ya está, eso lo podemos tener ya. No, a transformar que ese bienestar tenga un sentido. Porque hoy día queremos bienestar, pero ¿y para qué? ¿Para qué? Para que nuestra mente logre estar regulada. Para que una vez regulada la mente, mi alma tenga una voz. Y mi alma, cuando está con una voz presente y la estoy escuchando, significa que mi corazón, que es la inteligencia intuitiva, ya toma el mando de la vida. Y eso sí que es extraordinario. Cuando ustedes ya están viviéndolo, significa que ustedes van a ir acorde a lo que el corazón diga. La razón entonces, ¿para qué va a quedar? No es que la vamos a olvidar, no. La razón es extraordinaria, pero ahora la decisión va a ser tomada por el corazón. Esa inteligencia intuitiva que antiguamente dejábamos de lado y que ustedes dijeron alguna vez, chuta, yo pensaba eso, pero todos decían que no. Seguro que alguno dijo eso. Yo siempre pensé eso, pero todos hacían lo contrario, porque la voz intuitiva no era tan fuerte en ese momento para gobernar la decisión, porque bastaban que terceros se pusieron de acuerdo para tirarte abajo esa intuición. Y nos pasó. Hoy en día entonces tenemos la chance de este camino desde lo biológico hacia lo espiritual, de empezar a entender que hay un paso a paso que podemos hacer. ¿Para qué? Para que nuestro camino sea determinado por el corazón. Y doctor, ¿y cómo sé cuando elijo desde el corazón? Súper sencillo. Porque la resultante de esa decisión, ¿saben qué es? La paz. Cuando tú decides del corazón, se acaba la ansia, no se acaba la tristeza, no te entrega a risa. No, el corazón te exige, y te exige muchísimo para que te alinees al plan álmico. Cuando tú decides del corazón, lo único que te va a entregar es la certeza de que hiciste lo correcto y una paz infinita, pero con lágrimas muchas veces. En cambio, cuando eliges de la razón, no hay paz, pero no hay lágrimas, o al menos en ese momento. Hay ansia. Piénsenlo. Hay ansia, porque sabes que no hiciste lo correcto. Sabes que estás donde no debes estar. Sin embargo, la razón ganó. La propuesta es que gane el corazón. Exploren esa paz que ocurre. Porque desde ahí aparecen dos trayectos que convergen. La aceptación del destino. Aceptación del destino, ¿qué es? Que acepto lo que ocurre tal y cual es. Porque es que no quería que pasara eso, por supuesto. ¿Por qué? Porque duele. Entonces entendemos que la adversidad que emerge solamente es una guía para poder lograr ese 2.0. La adversidad es ese empujón que te hace desde la inercia para que saltes el eslabón que falta. La adversidad, piensen, en sí mismo, ¿es mala? En ningún momento. No es mala ni buena, es neutra. La interpretación nuestra es la que puede ser favorable o adversa. Entonces, cuando el corazón guía la decisión, tiene la gracia de que la resultante desde la paz permite aceptar la realidad tal y cual es. ¿Por qué? Porque me dicen, pero que usted puede tener cáncer. Por supuesto que puedo tener cáncer. Si estamos en un ambiente pro cáncer. Tú naces en Chile y ya es un país absolutamente pro cáncer. Los países occidentales en general. Entonces puedo tenerlo, por supuesto. Pero, ¿cuál es la diferencia? La interpretación de la vivencia. La interpretación. Porque si no he tenido una mente regulada, mi interpretación, ¿cuál va a ser? Miedo, rechazo, resistencia. Por supuesto. Porque es algo que no deseas. Por supuesto que no se desea, nadie lo puede desear, pero tú determinas lo que va a ocurrir. No tienes idea lo que va a acontecer. Pero sí puedes hacer algo, que es identificar que aquello que emerge es para ti.
es tener la certeza que viene desde el estado del corazón, cuando regulas la mente y te conectas con el cerebro integrado, viene este estado interior donde el corazón habla y sabe todo. Y ya sabe. Ya viene la certeza. Entonces dicen, oye, doctor, es que la carne, mira lo que han hecho los presos. Sí, perfecto. Pero tú sabes que no. Y lo sabes. Pero tampoco andas con proselitismo, oye, dejen de comer. No, 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 cada uno con su momento. Pero hay una verdad que se sabe, que es lo que ustedes van a empezar a vivir, que es saber que se sabe. ¿Han visto eso? Es extraordinario. Saber que se sabe. Pero ¿quién lo dijo? Es que da lo mismo. Porque ya sabes todo. Entonces, en ese momento donde acepto lo que es, porque la vida, ¿cuál es la gracia que tiene? Que siempre juega a favor de nosotros. Cuando tú tienes esa certeza álmica tan profunda, que la vida siempre funciona a tu favor, ¿qué ocurre? Que empieza la aceptación radical. Y viene este cáncer y viene este cáncer. ¿Y cuál es el cambio de pasar de el que resiste al que acepta? Sencillo, paso de una vibración de miedo a una vibración de amor. Es una vibración y volvemos a lo mismo. ¿Quién va a sanar entonces el cáncer? El campo. El campo electromagnético que logres emitir. Si me como todos los jugos de zanahoria y de betarraga y me como todas las moringas y todas las cúrcumas, ¿está bueno? Está bueno, pero al ser humano no le importa nada eso. Si eso va de la mano con un estado interno, ahí la cosa cambia. Entonces este camino es interesante porque la aceptación va de la mano con otra carretera que se junta en lo que vinimos a hablar hoy día. La carretera del propósito con la carretera de la aceptación del destino. Acepto el destino y me integro al propósito en la carretera de la misión. La carretera de la misión entonces no es solamente hacer lo que debo hacer, sino que es hacer lo que debo hacer aceptando lo que sucede. Significa entonces vivir la vida creyendo que todo depende de mí, pero sabiendo que nada depende de mí. Fíjese qué hermoso eso. Creyendo que todo depende de mí, voy a poner mi mejor esfuerzo, me comprometo con la excelencia, me comprometo con mi misión, identifico mis dones, mis fortalezas, mis fuerzas, mis pasiones, las identifico y voy por ellas. Y ahí aceptas lo que sucede y creo que puedes meterte en el camino de la misión. Muchas gracias, chiquillas. Si sale alguna, no sé si tenemos para un par de preguntitas o algo así. Ahí tiene una preguntita, amigo. Sí. No, no tenía nada que ver. Permiso, ¿cómo está? Bueno, muy Buenas bien, tardes. Oye, que sea más fuerte el aplauso para el doctor Rodolfo Neira. Me gusta, Alexis. Vengo para eso, para apoyarle. Perfecto. Si es que alguien tiene, usted va a abrir ronda de preguntas, un par de preguntitas porque Sí, no hay luego problema. nos vamos al ¿Nos pasamos? siguiente nivel. Estamos perfecto. No, Estamos súper justo. Usted me dice con Ahí, quién voy. partamos por allá. ¿Sí? Su nombre y su consulta, por favor. Mi nombre es Fateh Savitri Kaur. Tengo dos consultas respecto al ayuno para niños o niñas. Ya. ¿Desde qué edad? También pensando en la condición, pienso en mi hijo, por ejemplo, alimentación saludable, deportista, 11 años, con una buena actividad física. Y lo otro, ¿cuál es tu opinión respecto a la alimentación ayurveda? Yo me estoy formando como terapeuta ayurveda. Con respecto a los biotipos, que hay alimentos que son para ti y que no son para mí. Absolutamente. Sí, muy buena pregunta, gracias. Creo que el ayuno, como diferenciar tres cosas, ¿cierto? Lo que es la restricción de alimentación en el tiempo, que es lo que yo recomiendo en la juventud, que no hagan ayuno todavía buscando cetosis, sino que solamente restrinjan a una ventana diurna su nutrición. Una ventana diurna es más que suficiente. Y con respecto a los doshas y los biotipos, bueno, efectivamente una ciencia ultra estudiada, creo que va muy de la mano con la vivencia de nutrición basada en plantas en base a la escucha del cuerpo. Es como lo mismo, si yo me nutro basado en plantas y veo que hay ciertos alimentos que no voy bien con ellos, acá la ayurveda y las doshas, ¿cierto? Te enseñan eso un poquito, acorde a tu biotipo. Así que me encanta la visión de la ayurveda dentro de la nutrición. Y aporta mucho, es muy parecido a la nutrición basada en plantas, pero con la ancestralidad de la ayurveda. Así que, excelente. Allá también quieren. Hola, Lorena. He escuchado diferentes posturas en relación a cómo romper el ayuno. Me gustaría saber cuál es tu postura en cuanto Ya, a muy qué bien. comer.
Bueno, por lo mismo, tres conceptos. Restricción de alimentación en el tiempo, ¿cierto? Que puede ser un 16-8, un 18-6, un 24, uno más. Ahí da lo mismo, ahí solamente sales con tu patrón de nutrición, el que tú dispongas, el patrón tuyo. Ahora si hacemos 24 horas, buscando lo que se llama la cetosis nutricional, ya que yo estoy buscando un nivel específico de cetonas en sangre, como un determinante que dice, se acabaron las reservas de glucosa, entonces ahora voy a ocupar las grasas, con todos los beneficios que eso entrega. Eso también, todavía en ese estado de 0,5 o 1 milimol, si es que te lo mides, 24 horas puede ser, vuelve a tu patrón nutricional en forma leve, siempre líquidos, idealmente información de alta calidad biológica, hortalizas, frutas, ¿ya? Esa es como la idea. Y ya cuando haces un ayuno profundo, que significa cetosis profunda, sobre 2 milimoles por litro, ahí la idea es siempre partir también caldos, infusiones, zumos, ¿ya? Siempre de más leve a más denso. Así que eso es como una forma bastante sencilla de verlo. Última pregunta. Última preguntita. ¿Le gustaría que amigo? ¿Allá? Sí. Sí. Permiso. Hola, doctor. Hola. Una pregunta. Usted se refirió a que cualquier cosa que hagamos con el cuerpo es una información. Y nombró ciertas informaciones que cada día le damos al cuerpo. ¿Las podrías nombrar nuevamente para tenerlas presentes? Nutrición, pensamiento, emoción, descanso, naturaleza, movimiento, relaciones, exposición a tóxicos. Eso es como en general. Ahí está. Muchas gracias. Que tenga Oye, lindo ahora día. sí, Nos vemos. un regalito de parte de la organización, por supuesto, y las gracias por tremenda charla. Muchas gracias. Oye, y a todos ustedes, bueno, varias invitaciones a la vez. La primera es que a las 19:30 horas nos vamos al siguiente escenario donde vamos a vivir otro ritual más muy lindo y después...